El primer computador medía 15,5 metros de largo por 2,40 metros de alto. Imagínense el tamaño. Pesaba 5 toneladas. Hoy estamos acostumbrados a tener todo lo que necesitamos al alcance de la mano. Un computador, una cámara, una grabadora de voz. Pero esto está muy lejos de ser la frontera. Hacer dispositivos más flexibles, más pequeños, que nos puedan acompañar incluso a nuevos lugares, es algo que hoy la nanotecnología nos permite soñar. Mi nombre es Felipe Larraín, yo soy orfebre de la energía. Quizá una de las cosas que más me pareció curiosa cuando era niño era que todo se hacía más pequeño. Los teléfonos se hacían más pequeños, que los computadores se hacían más pequeños, que la electrónica se hacía más pequeña. Y yo nunca entendía muy bien por qué cosas más pequeñas funcionaban mejor, eran más baratas. La gente se dio cuenta que cuando uno hace electrónica más pequeña, uno ahorra energía y además incrementa el rendimiento electrónico de ese dispositivo. Evidentemente era negocio hacer todo más y más chico. Eventualmente toda la electrónica se volvió súper pequeña y de ahí en adelante, cuando las dimensiones fueron demasiado pequeñas, a eso se le denominó nanotecnología. Cuando uno hace todo muy pequeño, uno tiene la posibilidad de explorar nuevas propiedades. Uno puede aprovechar nuevas propiedades mecánicas, térmicas, ópticas, eléctricas, a partir de la exploración de lo más pequeño, este mundo de lo nanométrico. La nanotecnología trabaja a una escala realmente pequeña. Toma una regla, mira 1 milímetro y divide ese espacio en 1000. Cada uno de esos pedacitos es un nanómetro, más pequeño que un pelo o que un grano de arena. ¿Cómo podría yo usar la nanotecnología para, por ejemplo, reparar paneles solares? Ciertamente lo primero es, en vez de yo conectar en un panel solar una parte que está, imagínense que hay una desconexión de un cable, de un trazo conductivo. Si yo quisiera reparar eso, lo que tendría que hacer es, o alguien manualmente se mete, digamos, al dispositivo y trata de arreglarlo con un cable, o yo utilizo un sistema automático que tiene una impresora y que con cierta óptica ubica dónde está la falla y luego imprime un trazo conductivo y repara el panel. Entonces se fijan que yo con la nanotecnología podría imprimir, y de hecho nosotros tenemos algunas de estas impresoras en el campus de la Universidad Adolfo Ibáñez en Peñalolén, y con eso podemos perfectamente imprimir trazos conductivos y reparar paneles, por ejemplo. Uno de los desafíos para un mundo que necesita cada vez más energía es generar soluciones a mano de todos y que sean implementadas en cualquier lugar. Yo les traje un panel solar flexible, y es que me imagino que muchas personas, cuando uno habla de un panel solar flexible, no se imagina muy bien de qué se trata. Aquí tengo un panel que fue fabricado con materiales orgánicos. En principio, el potencial de esto es que uno podría arrojar esto a un compost y crecer tus tomates, literal. Esto tiene un cargador de celular aquí. Entonces tiene estos conectores USB y tiene una batería al interior, y por supuesto que no solamente es súper delgadito, sino que además es enrollable. Imaginemos que yo quiero dibujar una celda solar en mi ventana. Lo que yo tendría que hacer es tener, imagínense, 3 sprays, cada uno de esos con distintas capas de la celda solar, y luego agarro el primero y pinto mi ventana, luego espero que se seque, luego pinto sobre esa capa con el segundo spray y eventualmente termino con el tercero, y después conecto 2 cables y tengo energía eléctrica de mi ventana. Este es exactamente ese tipo de tintas que uno podría pintar una ventana. Lo que se hizo fue primero disponer material orgánico y luego derechamente utilizar una impresora e imprimir ese material sobre esto. Y luego al final fíjense que tiene unas líneas conductoras que se ven como plateadas o grises. Esos son cables derechamente, pero son cables impresos. Entonces, para que ustedes tengan una idea de que esto de usar nanopartículas para hacer cables, esto no es un cuento, esto se puede hacer y nosotros lo hacemos.
Y esto permite, como les digo, fabricar tecnología que no creíamos posible. Entonces imagínense, uno perfectamente podría colocar cosas como esta en la vela de un barco, en una cortina. Los desafíos de futuro tienen muchos factores. Felipe, por ejemplo, fabrica paneles solares, pero además aborda el problema de la basura al final de su vida útil. La mayoría de la gente te va a decir, perfecto, instalemos paneles solares, pero no en mi patio. Supongamos que yo instalo una planta, tengo mi planta solar o mi planta eólica y la utilizo 30 años, perfecto. Y después, no sé, por alguna razón todos mis paneles ya cumplieron su vida útil, pasaron los 30 años, tengo que botar un montón de esos paneles. No tengo espacio, entonces no puedo llenar todos los rellenos sanitarios con paneles solares, porque si hago eso, entonces no voy a tener espacio para la basura. Lo que tenemos que hacer es aprovechar estos materiales en nuevas cadenas de valor, y por eso es fundamental reciclar. Por ejemplo, la plata, que es súper cara y que no es algo tan abundante, es más bien escaso, es un bien escaso en la tierra. Y de la misma forma hay una serie de otros materiales que sirven, por ejemplo, el vidrio, el silicio. ¿Qué hacemos con silicio? Toda la electrónica, entonces, no sé, cámaras, teléfonos celulares, computadores, televisores, no sé, electrónica LED, etcétera, etcétera. No solo los árboles pueden colaborar con la tarea enorme de absorber el CO2 de la atmósfera, también los nanomateriales ofrecen algunas alternativas. Hay otros materiales que hacen algo súper curioso, que es que en presencia de CO2, el CO2 se pega directamente y eso libera energía, de hecho. Entonces nosotros estamos desarrollando esos materiales y estamos desarrollando técnicas para fabricar algo parecido a una membrana que tiene dimensiones muy pequeñas y que permitiría capturar el CO2. Los desafíos de las energías renovables, específicamente el caso solar fotovoltaico, son varios. El primero por lejos es llegar a más lugares. Hay ciertos lugares donde es imposible llegar, por ejemplo, si yo quisiera poner un panel solar en una ventana, no puedo porque bloqueo toda la luz, digamos, entonces no voy a tener luz ingresando al edificio, a la instalación. Y para eso necesito un panel que sea semitransparente, un panel donde yo pueda absorber cierta luz, pero dejar de todas formas pasar cierta cantidad de luz, y entonces aprovecho tanto la luz para hacer electricidad como para iluminación en los espacios. Eso permitiría conquistar un montón de espacios que hoy día no han sido conquistados. Si yo pudiera generar la energía en el mismo punto donde yo estoy consumiéndola, eso simplifica un montón de problemas que tienen que ver con transmitir esa energía. Podemos disminuir el consumo energético de las casas con cortinas que sean solares fotovoltaicas. Podemos disminuir el consumo de aplicaciones outdoor. Entonces imagínate, yo quisiera ir a la montaña y cargar mi celular, no perder, digamos, la disponibilidad de energía. Entonces tener paneles que yo pueda cargar es fundamental, digamos. Imagínate, si yo estoy en el medio de una montaña y necesito usar mi GPS, por ejemplo, usar energía, y por ejemplo mi batería está a bajo nivel, tener la posibilidad de cargar es fundamental, digamos. La energía está directamente relacionada con el desarrollo humano. Aún no comprendemos bien el impacto de la nanotecnología, pero a medida que conocemos más propiedades de los materiales, otro futuro es definitivamente posible. A mí me encantaría entrar a una casa del futuro, quizá de aquí a unos 10 años más, donde no solamente van a haber paneles solares en las ventanas, sino que van a haber ventanas solares con persianas solares. Probablemente vamos a tener electrónica vestible y electrónica en nuestros espacios, pero todo lo que yo te pueda decir se queda corto respecto a la imaginación, y ciertamente la imaginación es el límite. Estamos en un momento crítico en que la naturaleza no alcanza a absorber nuestro impacto. La naturaleza tiene problemas. A la naturaleza no le importa si uno es ingeniero, si uno es abogado, si uno es músico, si uno es médico. No, la naturaleza tiene un problema. Y en ese sentido, que todas las disciplinas del conocimiento humano converjan en soluciones para la naturaleza es fundamental. Y yo creo que nos hemos dado cuenta de eso. Entonces, para mí ser divergente es aprovechar
esta interdisciplinariedad para abordar los problemas de la naturaleza. En el fondo es, en vez de forzar a que la naturaleza tenga problemas que yo puedo resolver, es entender que yo me tengo que adecuar a cómo la naturaleza tiene problemas y cuáles son las disciplinas que tengo que combinar para abordar esos problemas. Creo que esta transición que estamos viviendo es la principal transición que ha vivido la humanidad. Nunca antes en la historia había ocurrido que pasáramos de una generación esencialmente no renovable a una generación renovable en tan poco tiempo. No tenemos tiempo. Entonces, para mí hay un sentido de urgencia en abordar los problemas del sector energía desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, desde la nanotecnología. Todo tiene que cambiar. Entonces, la transición es tan fundamental, es tan crítico, que para mí es simplemente imposible imaginarme haciendo algo distinto.